vamos a hablar del sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? El concepto y por qué es tan importante dentro de toda esta arquitectura que estamos hablando. Mencionamos que para nosotros la computadora es hardware, partes electrónicas y software. Y si hablamos de software, hay que hablar del sistema operativo porque es básico, ¿no? Es lo principal. Es el software que inicia todo. Cuando le damos a la compu encender, hay un software que está guardado. Por eso, cuando instalan un sistema operativo o lo actualizan o algo así, van a ver que siempre les pide reiniciar. Porque es un programa que corre al comienzo. Cuando arranca la compu, ocurren unas cosas muy básicas electrónicas y se empieza a montar de a poquito el software que hace que se prenda la pantalla, que el mouse empiece a funcionar, que tu teclado lo empiece a reconocer, que empiece a decir, bueno, esto es una pantalla, esto da tal resolución, esto tiene colores, acá puedo empezar a dibujar. Todo ese despertar ocurre gracias al sistema operativo. Van a notar que ante una actualización o instalar de nuevo un sistema operativo o algo, le va a pedir reiniciar porque es a nivel súper básico. Es como el aparato sin sistema operativo está medio muerto. Claro, porque el sistema operativo lo que hace es, de alguna forma, darle como... Porque vos tenés hardware que está ahí, que puede interpretar los inputs y los outputs y demás, pero sin sistema operativo no tenés nada que le indique a esos componentes cómo tienen que funcionar, ¿no? O sea, no tenés nada que haga, que los agarre y les diga, che, vos vas a funcionar de tal forma, vos de tal otra, vos tenés que hacer tal cosa, este input que está viniendo desde el teclado tiene que ir a parar a tal lugar. Como que esas cosas recontra remil básicas no están si no estuviera el sistema operativo. Antes te mencionaba que yo lo veo a todo este sistema de inputs y outputs como el sistema nervioso central del cuerpo, ¿no? O sea, vos tenés elementos o ¿cómo se llama? Sentidos que te permiten capturar información del medio ambiente, que, bueno, lo mismo pasa con las compus, ¿no? Podés teclear, podés hacer clics, podés hacer un montón de cosas, pero después tiene que haber algo que en nuestro caso es el cerebro, en el caso de la compu va a ser el procesador, más todo el conjunto del sistema operativo que procese esa información y haga algo con eso, ¿no? Pueda agarrar y decir, bueno, esta información que está viniendo de tal lugar, va a estar pasando tal cosa y tengo que devolver tal respuesta. Es el coordinador de estas partes electrónicas que cada una tiene su función y sabe cómo funcionar a nivel básico, pero no sabe cómo, digamos, interactuar, porque la memoria con el procesador y el disco están ahí a disposición, pero hay algo que le da lógica y además que le empieza a agregar al aparato una forma accesible de entrar a esos lugares para nosotros que codiamos y también para las personas que usan la computadora, porque Windows, por ejemplo, que es el sistema operativo que más abunda en los sistemas hogareños, porque vamos a hablar después del real rey de los sistemas operativos, pero Windows, que es el que está en todas las casas, no solamente se encarga de que tu compu al presionar el botón de arranque, digamos, viva, se prendan las luces, el teclado y todo empiece a funcionar lo básico y la pantalla también, la resolución y todo eso es bastante como, todo un procesazo, digamos, de decir, bueno, acá tengo una pantalla, tantos píxeles, voy a empezar a dibujar acá. Sino que además te da una interfase gráfica donde vos vas, haces doble clic, instalás apps, toda una cosa como una virtualidad conceptual que inventó en realidad Apple, pero después, bueno, Windows supo inspirarse en todo esto de que los archivos sean iconitos y que vos les hagas doble clic y se abran y, bueno, borrar y entrar a internet y todo eso, con el mouse y todo, es parte del sistema operativo también. Tiene la función muy básica de, bueno, arranca la máquina y también la función un poco más, no tan básica o más avanzada de darte una forma amigable de acceder al hardware que está atrás, ¿no? También el sistema operativo va a ser un poco intermediario entre nuestro código y el hardware, porque van a notar que vamos a dejar de usar mucho de esta interfase gráfica, porque el sistema operativo nos ofrece este sistema de ventanas, lo del mouse y todo joya, pero a la hora de codear no vamos a usar eso. No es que el código hace que se mueva el mouse y abre una ventana y eso, no. Le damos instrucciones directamente a la compu. Por ejemplo, crear un archivo. Cuando creamos un archivo en el disco, no vamos a decirle con código, mover el mouse, hacer clic derecho, poner crear un archivo. No va a ocurrir. Sino le vamos a dar la orden directa al sistema operativo. Toma, créate un archivo en tal carpeta, pum, y va a estar ahí. Cuando vayas con el mouse, va a estar ahí. Entonces, el sistema operativo va a intermediar entre nuestro código, que vas a decirle, creame un archivo, guardame esto en la memoria, o hace tal operación, y el sistema operativo va a tomar esa orden y la va a acomodar como tenga que acomodarla con los componentes que tenga, ¿no? Entonces, como decíamos, las PCs hogareñas, en su mayoría, por un tema comercial, por un tema de acuerdos y demás, histórico, viene con Windows. Pero no es el único sistema operativo para nada, hay un montón.
Y hay muchos que están basados en Linux. De hecho, Windows, si bien es el que está en todas las compus del mundo, de todas las casas, es el más distinto, el más rarito entre todos los otros sistemas operativos. Las PCs, bueno, usan Windows, las Mac, las de Apple usan Mac OS, que es este sistema operativo que tengo acá. Van a ver que es muy parecido. Los teléfonos usan Android o iOS, depende de la marca, y seguramente haya más variaciones de eso. Y después hay un montón de computadoras que usan Linux. Esto es Ubuntu, que es una versión tal de Linux, si se quiere decir. Si bien Windows está en todas las casas, el sistema operativo que está en todos lados realmente es Linux, porque tiene un montón de cualidades que ya vamos a ir hablando de a poco. No es estrictamente necesario ni conocer de Linux en profundidad, ni usar Linux para codear, pero vamos a ver que vamos a tener que aprender cosas de Linux, porque Linux es el software, es el sistema operativo de los servidores. Seguramente el 99% de los servidores del mundo corren Linux, entonces vamos a tener que entender cómo funciona. Y funciona muy parecido a la compu, o sea, son archivos, son carpetas, son programas. Lo único que vamos a entender que con el código, que vamos a acceder a eso, quizás un poco más directo, un poco más técnico, un poco menos amigable, ¿no? O sea, nos saltemos esa capa amigable, friendly de ciertos sistemas operativos, como el de Windows o el de Mac, que están como muy pensados para el usuario final, que tiene un uso, muy distinto que el de un programador, y vamos a otros que por ahí no tienen esas salidas gráficas o no tienen eso que es tan lindo de ir, tocar y de usar con el mouse, pero que funciona igual, ¿no? Entonces, esta carrera está planteada sobre la web y vamos a ver eventualmente cómo vamos a decirle con código cómo poner las cosas en la pantalla. Poneme esto acá, poneme esto allá, y cuando la persona toque el botón, hace esto. Así, tal cual, básicamente lo vamos a codear, y es donde vamos a meternos entre lo que decías vos, Flor, la persona y la compu. O sea, claro, la persona para crear archivos y abrir programas o abrir también archivos de música o algo así, usa la interfase gráfica del sistema operativo, y en un momento van a pasar a usar nuestra interfase para hacer cosas. Para guardar datos en la nube, para buscar datos, para abrir un sonido, para ver un video. Nosotros vamos a decirle a la compu que lo haga, y la persona va a interactuar con nuestra interfaz, nuestro código, y ahí es donde vamos a entender realmente qué podría, o sea, vamos a entender quizás superficialmente lo que podría estar haciendo el sistema operativo, porque hace un montón de cosas y es mega complejo. Claro. El sistema operativo es este software, este código, es código, después vamos a ver qué diferencias hay entre los distintos códigos, hace que todo funcione, y sobre el sistema operativo están las apps. O sea, un sistema operativo viene con las apps básicas a veces cuando lo instalás, pero son como distintas capas. De hecho, se conocen como capas a estos niveles. El software básico va a hacer que vos puedas abrir apps. Entonces las apps son como nuevas funciones, que es lo que veníamos hablando al comienzo, como el código de otras personas que no son las que hicieron el sistema operativo, que le agregan capacidades a tu sistema operativo. El sistema operativo hace lo básico, de repente alguien dice que tenga una calculadora, y ahí tenés una calculadora, pero sin esa app, el sistema operativo no es una calculadora, no viene con calculadora, solamente viene como arranca, digamos. Para seguir con la analogía corporal humana, es como, bueno, vos tenés ciertas cosas básicas que va a hacer tu cuerpo para mantenerse vivo y para que todo funcione bien, pero después vos podés sumarle cosas más interesantes, como, no sé, aprender un instrumento musical, y eso es como una app de aprendo música, por así decirlo. Es como, y no todos la tienen, y depende de si la descargaste o no la descargaste, por eso son como capas más opcionales o interactivas, y ahí es donde, bueno, según la funcionalidad que los usuarios necesiten, va a haber o no tal software o cosas de ese estilo. Pero bueno, las apps son eso, es software adicional al sistema operativo, y que de hecho dialoga con el sistema operativo y le dice: porfa, sistema operativo, haceme esto por mí, o interactúa con lo más profundo, lo que está atrás, que es la electrónica. Y el código van a notar que es bastante similar a lo que estamos hablando ahora. Es como crear este archivo, agarrar este dato, hacerle esto, hacerle lo otro. La sintaxis del código va a hacer que podamos darle esas instrucciones, y después vamos a ver que el problema real es ordenar todo eso de una forma sostenible. Lo vamos a empezar a entender lentamente, y este approach de tratar de entrarle por acá al tema del código y no directamente, tiene que ver con eso, tiene que ver con estar conscientes todo el tiempo que nuestro código corre en cierto espacio con respecto a otras cosas, y eso nos va a dar poderes, va a hacer que codiemos mejor, va a hacer que aprovechemos mejor los recursos, va a hacer que entendamos en qué contexto estamos jugando y qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Es importante. Finalmente vamos a mencionar
a Linux, como mención especial, este señor que está acá es Linus Torvalds, creador de Linux y de Git, una herramienta que va a ser muy importante en esta carrera. Esta misma persona es la persona detrás de esos dos proyectos, y Linux, como les decía antes, es el sistema operativo que quizás esté más presente real, porque los servidores corren Linux por un montón de características que tienen que ver con seguridad, tienen que ver con poder adaptar el Linux a distintos usos, a distintos tipos de computadoras de distintos tipos. De hecho, las computadoras que están en las cositas chiquitas, en los aires acondicionados, en las teles y todo eso, son Linux. Android es Linux, o sea que todo lo que tenga Android tiene Linux. Los servidores por lo general son Linux. Muchas cosas están basadas en Linux. Hay mucho de Linux también en sistemas operativos como el de Mac. Entonces hay que tenerlo recontra en cuenta. No hay que aprender Linux ya. No hay que entenderlo en profundidad ni ahí para aprender a codear, porque justamente el código le da instrucciones al sistema operativo, y vamos a ver cómo nuestro código, el de JavaScript, el que vamos a aprender, le da instrucciones al sistema operativo más allá de que sea Windows o Linux. Le da la misma instrucción. Hace esto. Y después el lenguaje que vamos a usar nosotros se va a encargar de traducirlo al sistema operativo que corresponda. Ya vamos a ver eso en profundidad. Pero Linux es súper importante y vamos a tener que aprender algunas cositas de cómo funciona. Va a ser súper fácil. De hecho, Linux es sencillo y es minimalista. Está bueno mencionarlo y que se acuerden del señor Linus. Sí, y de hecho, si quieren adentrarse un poco más en estos temas o les interesa más saber, bueno, cómo es Linux y qué sé yo, hay lo que se llama distribuciones de Linux, que son como tipos de Linux distintos, pero hay algunos que tienen como salida gráfica igual que si fuera Windows o algo muy similar, tienen como una interfaz que está buena, entonces no es que es imposible de usar para incluso un usuario que no quiere saber programar, digamos. O sea, es súper funcional igual para cualquier persona. Solo que no es tan popular o por ahí no es tan mainstream por cuestiones comerciales, como decíamos antes. Hoy eso de a poquito se va rompiendo. Hay más personas que usan Linux porque también usan Android o usan computadoras que ya vienen con algún sistema y no saben bien qué es. Y bueno, muchas veces atrás de eso está Linux. Pero sí, hay versiones súper amigables. Lo que hay que entender es eso, ¿no? Nuestros programas corren encima del sistema operativo. Entonces, el programa tiene que estar hecho, de alguna forma tiene que soportar el sistema operativo. Eso lo vamos a ver, lo vamos a recontra entender cuando codiemos. Entonces, mucha gente también no le entra a Linux porque hay muchos programas de Windows, por ejemplo, algunos juegos muy conocidos que no van a funcionar en Linux, no están hechos para que funcionen, salvo que esté en la web, que vamos a ver después, cuando empecemos a hablar de la web, mucho más adelante, cuando ya se recontra sepamos codear, que es toda una revolución eso de que la web se vea igual en Linux que en Windows y que en un celular. Como que esa magia que transcurre dentro de la ventana en todos los lugares igual, es todo un cambio y justamente nos da una capa más de abstracción, que después vamos a hablar de ese concepto, pero nos aísla de esa complejidad y una web funciona en todos lados igual, y eso es magia de la tecnología. Y lo vamos a recontra entender y va a estar bueno cuando hablemos de eso.